Hace tanto tiempo ya desde aquel día, pero fue uno tan especial que sería imposible olvidarlo. Como cada mañana, me levanté a primera hora y con la ayuda de Isabel y de María procedí a vestirme para estar preparada para el desayuno. Al principio siempre era aburrido, pero luego llegaban Maribárbola y Nicolasito, y con sus peripecias y locuras me alegraban el día. A continuación, me era obligatorio asistir a las clases, pero ese día, en la de geografía, fue imposible que prestara atención. Diego iba a acabar la obra que tanto tiempo llevaba esperando. Finalmente, cuando por fin me reencontré con él, no pude dejar de hacerle todo tipo de preguntas. Cómo había quedado el cuadro, cómo estaba él, y sin dudarlo, Diego Velázquez, el pintor de la familia, empezó a contarme toda su historia. Diego Velázquez, considerado uno de los más grandes pintores barrocos y de toda la historia de la pintura, perteneció al siglo de oro de la pintura española. La obra de Velázquez es amplia y variada y se caracteriza principalmente por su detallada observación de la realidad. Plasma aquello que ve de un modo naturalista, en un ambiente lleno de sencillez, reposo y serenidad. Otra de las características de su pintura fue la representación del espacio y la perspectiva aérea. Sus figuras parecen que se muevan al mismo tiempo que el observador de sus cuadros. Nos siguen con la mirada y la posición de sus cuerpos. En la obra de Velázquez hay 6 etapas que van apareciendo a medida que avanza su vida. El periodo sevillano comprende las obras de arte que se llevaron a cabo estando el autor en Sevilla, su ciudad natal. Se formó como aprendiz en el taller de Francisco Pacheco, pero con tan solo 18 años, Velázquez ya era maestro pintor y al año siguiente se casó con la hija de su maestro, Juana Pacheco. Este periodo está caracterizado por el tenebrismo y por una representación costumbrista de la pobreza. Aquí destacan obras como El aguador de Sevilla y La vieja friendo huevos. Después llega la primera etapa en Madrid, donde Velázquez es nombrado pintor de cámara y se dedica sobre todo a los retratos cortesanos. En ellos reproduce la imagen del monarca, su familia y sus vasallos. Sus colores se aclaran y se produce un abandono paulatino del tenebrismo. Impulsado por la visita de Rubens a España, Velázquez decide hacer su primer viaje a Italia. Allá, su paleta se aclara y empieza a interesarse por el desnudo, la perspectiva y el paisaje. En esta etapa pinta la fragua del Vulcano, por ejemplo. Cuando vuelve a Madrid, se lleva a cabo la segunda etapa en Madrid. Allá, vuelve a la pintura religiosa, aunque con un distanciamiento emocional de sus temas. Perfecciona la perspectiva aérea en los retratos ecuestres, de caza y de bufones. La rendición de Breda es la obra más significativa de este periodo. Sin embargo, vuelve a Italia, en su segundo viaje a Italia. Su técnica empieza a ser impresionista, pinta principalmente retratos, como el de Papa Inocencio X, y una de sus obras más universalmente conocidas, La Venus del espejo. En esta etapa se advierte la influencia de los temas de moda en la pintura italiana. Su última etapa es cuando vuelve otra vez a Madrid, la tercera etapa madrileña. Pinta únicamente retratos y cuadros mitológicos. Perfecciona la luz, el espacio y la captación del ambiente y de las imágenes, como se puede comprobar en Las Meninas. Su reconocimiento como pintor llegó al máximo grado cuando se le fue otorgada la Cruz del Orden de San Jaime, una gran distinción para quien fue pintor de nobles, reyes y papas. Después de su magnífica historia, mis padres, los reyes de España, celebraron un banquete en su honor, y allí, entre el barullo, pude distinguir las distintas conversaciones que tenían los nobles de la corte. La mayoría hablaba de los problemas derivados de la oposición entre la Europa católica y la Europa protestante que había en el momento. Además, Holanda se había separado de la corona de Castilla y se había aproximado a Inglaterra, hecho que producía un enfrentamiento político entre las monarquías católicas y las monarquías protestantes. Por otro lado, hablaban sobre Francia e Inglaterra. Francia había creado un estado absolutista, pero Inglaterra había superado el intento absolutista del monarca
y volvió a la tradición parlamentaria. Después nos encontrábamos nosotros, los reinos hispánicos, que habíamos empezado un periodo de decadencia, pero que, curiosamente, no se veía reflejado en las artes ni en las letras. A pesar de la situación, los estados pontificios siempre gaudían de una bonanza política. Escuchando y escuchando las conversaciones, aprendí que nos encontrábamos en la época artística del Barroco, que comprendía los siglos XVII y el siglo XVIII. Me sorprendió mucho que la corte de los Habsburgo, mi familia, tuviera una gran importancia artística, con centros como Sevilla, Valencia, Toledo y Madrid en la península y Nápoles o Flandes en la resta de Europa. Al cabo de un rato pude escaparme por fin de esas conversaciones que no me interesaban nada y salí a jugar al jardín privado de mi padre con Nicolasito y Maribárbola. Estábamos corriendo y disfrutando cuando, de repente, una voz nos llamó la atención. Era Diego el que llamaba y quería mostrarnos, por fin, su obra maestra terminada. Las Meninas, obra de Diego Velázquez, fue pintada el año 1656. Se trata sobre un óleo sobre tela, pertenece al barroco y es un retrato. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo del Prado, Madrid. El artista consigue crear un gran campo visual, pues dispone a todas las figuras en la parte baja de la obra. En el eje central de la obra se encuentra la infanta Margarita, a partir de la cual se estructura toda la composición. A lo largo de esta obra nos encontraremos con el afán de Velázquez de crear una profundidad escénica. Los primeros dos elementos con los que nos encontramos para conseguirlo son el espejo y la puerta que se encuentran colocados al final de la composición. Velázquez combina una pincelada larga y fluida con otra de corta y precisa. Así, ayuda a perfilar los detalles, sobre todo de los vestidos de las damas. Con esta combinación de pinceladas consigue captar todo tipo de texturas, creando así un gran realismo en la obra. Otro hecho importante es la luz, que la encontramos reflejada en dos focos completamente distintos. El primer foco artificial es el que recae directamente sobre los personajes colocados al frente. El otro foco sería el que entra a través de la puerta del fondo. Como contraste, el resto de la obra queda sumergida en una penumbra. Añadiéndole a esto la perspectiva aérea que consigue Velázquez, se refuerza el sentido de la profundidad escénica. En cuanto al cromatismo, la paleta es de una gran riqueza de colores. Destacan sobre todo los matices, como el blanco y el negro, contrastando con el rojo de los detalles ornamentales de los vestidos. La escena se sitúa seguramente en una estancia del Alcázar de Madrid, donde el pintor sevillano tenía su taller. En el centro se encuentra Margarita, con María Agustina de Sarmiento a la izquierda y Isabel de Velasco a la derecha, ambas damas de honor de la infanta. También se encuentran Maribárbola y Nicolasito, dos enanos. En un segundo plano y a la derecha se encuentran Marcela de Ulloa, sirvienta de las damas, y Diego Ruiz de Azcona, un guardadamas. Al fondo está José Nieto Velázquez, aposentador del palacio y probablemente pariente del pintor. A su lado se encuentran reflejados en el espejo los reyes de España, Felipe IV y Mariana de Austria. Finalmente, la última figura que nos encontramos, colocada a la izquierda, es un autorretrato del mismo Velázquez, con un pincel en una mano, la paleta en la otra y con la cruz de San Jaime puesta en el pecho. Se considera que la tela muestra la interrupción de la infanta Margarita en el estudio del pintor, que estaba ocupado haciéndole un retrato a sus padres, a los reyes de España. Algunos estudiosos han interpretado la pintura como un alegado del artista sevillano a favor de la nobleza de la pintura, equiparándola con la poesía y, por tanto, considerándola como un arte y no como una artesanía. El cuadro fue colgado en el despacho de verano de Felipe IV, un lugar al que solo tenía acceso el rey, hecho que indica el valor privado y familiar que esta obra tuvo para el monarca. Velázquez asimiló rápidamente el arte pictórico del pasado, inspirándose tanto en Tiziano,
y en el naturalismo de Caravaggio, como en grandes maestros contemporáneos como Rubens. Las Meninas ha sido comparada con la célebre obra de Van Eyck, El matrimonio Arnolfini, por la disposición del perro en primer plano y del espejo al fondo de la obra. La tremenda modernidad del estilo de Velázquez tuvo una gran influencia sobre todo entre los impresionistas, como por ejemplo Manet, que cualificó al genio sevillano de pintor de los pintores, es decir, el pintor por excelencia. En España, Goya fue un gran seguidor de Velázquez y un gran admirador, dejándose inspirar por su estilo. En el siglo XX aparecen otra vez grandes admiradores del pintor, como por ejemplo Picasso y su versión de Las Meninas y el equipo Crónica. Diego Velázquez ha pasado a la historia como uno de los más grandes pintores barrocos de la historia de la pintura y sin duda uno de los artistas más universales. Pero para mí, la infanta Margarita no fue solo un pintor de la corte que se dedicaba a hacer retratos. Para mí, fue uno más de la familia.